¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Jesús Pérez Miterango y el día de hoy hablaré de un tema de derecho que atañe al testamento y específicamente a la figura que se le conoce como albacea. Recuerda que si tienes algún tema que quisieras que trate en este espacio, házmelo saber en la caja de comentarios y en breve responderé. Así que, comenzamos. El tema que nos atañe el día de hoy es el albacea. ¿Cuáles son sus responsabilidades y sus funciones dentro de la sucesión? Muchas personas quieren recibir orientación con respecto a la distribución de bienes que forman parte de la herencia y regularizar las propiedades adquiridas. ¿Qué pasa cuando el albacea no cumple con estas funciones? También, ¿cuáles son estas funciones? Bueno, el albacea es un representante de la sucesión de los herederos. Es el dueño del patrimonio hereditario y por ejemplo, el día de hoy voy a darles una explicación basándome en lo que determina el propio Código Civil del Estado de Puebla. Que es este que tengo aquí conmigo. Este ya es del 2016, pero pues vamos a tomarlo como referencia. Yo, para hacer este video, tuve que tomar la actualización. El albacea es un representante de los herederos, no es un representante de la sucesión. ¿Y por qué digo que no es un representante de la sucesión? Porque desde el punto de vista jurídico, la sucesión no es una persona, no posee personalidad, no tiene un nombre, no tiene un domicilio, no tiene edad ni patrimonio. Lo que se está haciendo en la sucesión, en realidad, es un procedimiento que se tiene que llevar para transmitir los bienes, los derechos, las obligaciones de alguien que pues en vida fue persona y que ahora se le va a sustituir por medio de otras personas llamadas herederos o legatarios. Es importante saber y hay que nombrar que pues esta persona se encarga de hacer esta distribución de la masa hereditaria y necesitamos tener a una persona que se llama albacea, que se encarga de poder ayudar a los herederos a obtener los bienes, los derechos y las obligaciones de esa herencia. A ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones se le denomina desde el punto de vista jurídico como masa hereditaria. Para empezar, es muy importante que todas las personas sepan que tienen que aperturar un juicio sucesorio cuando un familiar cercano fallece. Porque desde el punto de vista jurídico, pues ese que fue persona ya no existe y por tal motivo entra en la regulación del mundo de las cosas. Y hay que ver qué tipo de juicio sucesorio vamos a aperturar, porque si ese individuo ya no existe, en vida, pero realizó un testamento, entonces vamos a aperturar un juicio denominado juicio sucesorio testamentario. Sin embargo, cuando pues el de cuyus, que normalmente así le llamamos al difuntito, no dejó testamento, entonces se le denomina juicio sucesorio intestamentario. Chequen esto. En el juicio sucesorio testamentario se tiene que respetar la voluntad del testador, sin importar a quién le haya dejado sus bienes, sus derechos y por ende sus obligaciones y deudas. Si es que existiese un testamento, ahí debe de decir con todísima claridad quién va a ser heredero. El testador no está obligado jamás a dejárselo a los parientes más cercanos. Bueno, es decir, descendientes, cónyuge, ascendientes, y pues no está obligado a dejárselos a ningún familiar. Puede ser un vecino, el sobrino, un pariente, no sé. El albacea, en última instancia, representa a los herederos y a quienes vayan a resultar herederos en un juicio sucesorio correspondiente. Entonces, por eso es muy importante que tengan en claro esta circunstancia, porque les estoy comentando que es bastante importante. ¿Qué pasa si no hubiera testamento? Ok, los que se crean con derechos a la hora de heredar deben de aperturar el juicio sucesorio intestamentario, donde se les hace del conocimiento al juez que una persona ya no existe, ya no tiene vida, ha fallecido y por tal motivo es muy importante llamar a todos aquellos que se crean con derechos a la herencia conforme a los planteamientos que establezca la propia ley. Y en este caso, pues si no se sabe la voluntad del testador porque no existe un testamento, entonces aquí es donde entra la suplencia de la misma ley. Y esta ley nos indica que los primeros que tienen que tener derecho a la herencia son los descendientes, hijos, cónyuge, esposos, esposas, en su caso, ascendientes y los parientes colaterales, sí, hasta el cuarto grado, es decir, hasta los primos y los primos hermanos, pero estos, ya no heredan, ¿no? Los primos hermanos ya. Por otro lado, los hijos de tus primos, o sea, primos hermanos, ya son del quinto grado, y a estos ya no tienen derecho a heredar.
Si todos estos no existieran, entonces se hereda a beneficencia pública a través del Sistema Nacional de Desarrollo DIF en la mayoría de los casos de los estados. Para Puebla se hereda a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para los fines de construcción de escuelas, mejoras, aditamentos para pues, dichos estudios o dicha casa de estudios. Al final, el propio estado es el que recupera pues, lo que le pertenece al fin y al cabo. El juez tiene que hacer una primera sesión en ese procedimiento y es aquí donde se va a determinar quiénes van a considerarse herederos y estos herederos posteriormente entre ellos tienen que elegir a un albacea. Por ejemplo, el artículo 3422 del Código Civil Poblano nos dice que pues, desempeñarán el albaceazgo, 1, los juicios testamentarios, la persona designada por el testador. 2. Los juicios ab intestato, o sea, decir, la persona elegida por los herederos de entre ellos mismos y por mayoría de votos. El albacea, por regla general, se elige en los juicios sucesorios intestamentarios por mayoría de votos. Sin embargo, aquellas personas que no están de acuerdo con el albacea, que se ha designado y que resulta también ser heredero, puede en su momento nombrar a un interventor. Bueno, ¿cuál es la función del interventor? Pues es la de vigilar al albacea, que cumpla con todos los encargos. No en todos los juicios sucesorios se va a nombrar un interventor. Esto es solamente en aquellos casos donde no estuvieran de acuerdo los herederos con el albacea designado y consideren necesario nombrar a un tercero en discordia. Bueno, ahora, una vez que ya se nombró al albacea, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué funciones realiza? Pues bueno, son obligaciones del albacea, apunten. 1. La representación del testamento. Como les dije hace rato, si el autor de la sucesión dejó un testamento y en ese designó a un albacea, es el albacea quien debe de entregar el testamento inmediatamente para que pues, se inicie el procedimiento sucesorio testamentario. Y de esa forma, lo que va a hacer el juez es aperturar el juicio, girando 3 oficios. Uno se va a girar al archivo de notarías, otro al archivo judicial y uno más en los diferentes estados al DIF o en el caso de Puebla a la UAP. Esto es para que se tenga conocimiento de la existencia de este procedimiento sucesorio. El Archivo General de Notarías es para que pues, nos informen si entre sus registros se encuentra algún testamento de esse de cujus, como le decimos legalmente. Pues el Archivo de Notarías, a su vez, tiene que pedir un informe al Registro Nacional de Testamentos, el famoso RENAT. Este registro nacional se crea pues allá hace varios años con el fin de que pues todas las entidades federativas y sobre todo los notarios tengan el conocimiento de la existencia de los testamentos. Se tiene también que registrar para que pues cuando fallezca alguna persona sepan que también otorgó un testamento en otro estado de la República, porque antes teníamos el problema de las notarías locales, donde nada más en ese estado de la República se nos enseñaba que pues había pues algún testamento. Pero a veces el testador podía haber otorgado a lo mejor, pues no sé, un testamento en otro estado de la República. Entonces, ahora con esto del RENAT, por medio de vía internet, ya nos informan si hay algún tipo de testamento hecho por un sujeto que ha fallecido en otro estado distinto, pues donde vive normalmente. Una vez que ya se tiene el informe, también se puede girar un oficio al archivo judicial. ¿Por qué se le envía un archivo? ¿Por qué se gira un archivo un oficio al archivo judicial? Porque antes en nuestra legislación se regulaba un tipo de testamento muy especial que era el testamento privado. Este testamento privado consistía en que cuando ya el autor de la sucesión estuviese en sus últimos tiempos de vida y no hubiera notario cerca de la demarcación, este podía hacer un testamento frente a 5 testigos y tenía que estar ya frente a una fase muy terminal. Si se recupera de esa enfermedad, el testamento deja de tener automáticamente validez. ¿Y dónde se resguardaban esos testamentos? Pues ¿dónde más? En el archivo judicial de cada Tribunal Superior de Justicia de los estados. Entonces por eso se gira ese oficio. Como mencioné, el albacea tiene que exhibir el testamento y así el juez lo declare plenamente válido y por ende pues surtir todos los efectos legales. Ahí un albacea, en ese momento también se le hace del conocimiento al albacea de su designación y tiene que protestar el cargo pues que se le está dando. Yo sé que en la vida práctica luego no lo exhiben y me han preguntado, pues, licenciado, ¿cómo le podemos hacer? Porque resulta que el testamento lo tiene el albacea o a lo mejor hasta lo puede tener el heredero que fue designado. Pero, ¿cómo le hacemos para que se exhiba ese testamento? Bueno, en su momento, si el albacea no lo exhibe, el código, pues, de procedimientos civiles de todas las entidades federativas, contempla una figura jurídica que se llama medios preparatorios a juicios. Y en este procedimiento, una de las hipótesis que menciona para que pueda acceder a estos medios probatorios es para que se requiera al albacea o a la persona que detenta el testamento.
para que posteriormente se pueda iniciar el juicio sucesorio. Ahora bien, si estás plenamente seguro de que ese testamento lo tiene alguno de los herederos o el albacea, entonces hay que requerírselo por medio hablado. ¿Cómo se le requeriría legalmente? Bueno, pues a través de medios preparatorios, como dijimos anteriormente, para que de esa manera también sepamos quién va a resultar heredero y quién va a resultar albacea. Posteriormente ya se inician todos los trámites correspondientes. ¿Qué otra obligación nos dice el 3455? Número 2, el aseguramiento de los bienes de la herencia. Esto es muy importante que lo tengamos bien claro. Aquí el albacea tiene que asegurar aquellos bienes que forman parte, sí, de lo que del quien fue en titular en vida de esa sucesión. Y tiene que recabar todas las escrituras, y tiene que recabar todas las facturas, y tiene que recabar todo aquello necesario. Y si es posible resguardar los bienes, pues de la forma mejor que él considere, pues lo que le llamamos la más hereditaria. El albacea tiene esta función primordial porque se puede estar dilapidando los bienes. Por eso siempre les digo a las personas que lo más pronto posible hagan el juicio sucesorio para que el albacea pueda entrar rápidamente en funciones. Me ha tocado ver a veces que fallece el autor de alguna sucesión y luego los parientes empiezan a llevar las facturas, los coches, los bienes muebles, las casas, que se empiezan a meter en las propiedades que tuvo el autor de la sucesión, y luego para sacarlos, pues miren, es un problemota. La función principal que debe de realizar el albacea, pues obviamente es el cuidado y resguardo de los bienes. Si no, pues estaríamos aquí ante la circunstancia de que al rato cualquier heredero, cualquier sujeto que intente hacer valer sus derechos, estaría pues haciendo un uso indebido de la disposición de los bienes. A mí me ha tocado ver que cuando los herederos no están bien determinados, son ellos mismos quienes se encargan de ir y se llevan el refrigerador, se llevan la sala, se llevan la estufa y todos aquellos bienes que el autor de la sucesión hizo en vida, pero a veces carecen de esas facturas. Muchas veces las personas compran bienes por medio de las redes sociales, por internet, entonces pues es cuando pues la documentación respectiva no la tenemos, no se lleva a cabo, ¿no? Y pues bueno, ya se llevaron la laptop, la computadora, los elementos indispensables que fueron de la persona. Y al ratito, pues está nada más así, los puros inmuebles. Y eso, pues a ver si existen bienes inmuebles, ¿verdad? Hasta este momento hemos visto 2 de las 9 obligaciones que tiene el albacea. Vimos, pues 1, ya lo que es la representación del testamento, y 2, el aseguramiento de los bienes de la herencia. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la formación de los inventarios. Bueno, si se van a resguardar los bienes, la función inmediata es hacer un inventario de de lo que tienen los bienes muebles, los bienes inmuebles, las joyas y pues muchas otras cosas más que pudo haber tenido en vida. Es muy importante que se haga este tipo de listado de lo que se tiene en la masa hereditaria. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque no solamente en un juicio sucesorio se va a determinar quién es el que se va a quedar con los bienes, con los derechos y las obligaciones, sino también cuáles son las deudas que se deben de cubrir que haya adquirido el decuyus o el autor de la sucesión. Porque en ocasiones nos dejamos llevar por eso. No se establecen bien las deudas y los hijos pueden llegar a decir, ¿por qué voy a tener que pagar yo esas deudas? Bueno, el albacea, al momento de formar el inventario, tiene que determinar qué cuentas bancarias tuvo el autor de la sucesión, porque a veces los autores de la sucesión tienen su guardadito en el banco o hacen negocios a través de inversiones bancarias y ahí designan al buen beneficiario. Pero a veces esos beneficiarios ya no viven o el beneficiario fue quitado por el propio autor de la sucesión en un momento posterior. Entonces también el albacea tiene que ver con esas cuentas que se resguarden en el caso de que se le tiene que informar a la institución bancaria que ha fallecido el autor de dicha cuenta, y por eso no se debe de permitir que se sigan sacando recursos de las cuentas. Es muy importante cuando fallezca una persona que se le haga del conocimiento que ha fallecido, para que de esa forma el banco sepa que ya no se puede estar sacando recursos de esa cuenta bancaria. Otra de las obligaciones que nos marca aquí el Código Civil, en el artículo 3455, fracción 4, es la administración de los bienes y la rendición de la cuenta del albaceazgo. Es muy importante que al momento de que se inicie el juicio sucesorio y una vez que ya se tiene el inventario y avalúos, se nos determine qué recursos o qué cuentas se generan con los mismos bienes que están mencionando. Si se renta, si se tiene negociación, cómo se está explotando esa negociación, cuánto se está produciendo, cuáles son las ganancias, etc. Muchas veces el albacea se le pasa y no rinde las cuentas, entonces puede ser causa hasta de una remoción del cargo de albacea. Es importante que lo tengamos bien claro, porque a veces me dicen los clientes, oye licenciado, el albacea lleva un año en un cargo y no ha presentado ni un inventario, en ningún avalúo, no ha rendido las cuentas, entonces pues eso puede ser causa de remoción. En el caso de que estuviéramos en la fase de inventarios y avalúos
y el albacea aún no hace ese inventario, en el término que marca la ley, que son 10 días hábiles, en ese momento alguno de los herederos puede hacer un inventario. No necesariamente lo tiene que hacer el albacea. Si no lo hace el albacea en el término de la ley que marca, entonces cualquiera de los herederos o todos los herederos pueden llevar a cabo ese inventario, pero también incidentalmente pueden iniciar la remoción del albacea por no haber cumplido esa función. Es causa de remoción el no cumplir y no hacer el inventario correspondiente, y de igual manera, si no rinde las cuentas, puede ser removido del cargo. En este caso, se tiene que trabajar por vía incidental. Otra de las obligaciones que tiene el albacea es 5. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. Debe de ver el albacea los gastos que se hicieron por el pago de la caja donde se enterró el autor de la sucesión, el pago de todas las cuestiones funerarias que tuvo que hacer, y esas deudas mortuorias tienen un cargo a la masa hereditaria. Por eso, esta circunstancia, el albacea tiene que hacer esos pagos o aquellas deudas hereditarias, es decir, las que se hayan señalado en el propio testamento, donde ahí se tiene que llevar a cabo esas circunstancias. Otra obligación que tiene el albacea es la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y los legatarios. Bueno, el albacea como representante, una vez que hizo ya el inventario y rindió las cuentas, ahora hace un proyecto de partición. Ese proyecto de partición indica cómo se puede llevar a cabo la representación de los bienes entre los propios herederos. Si estos herederos no están de acuerdo, se puede hacer otro intento de partición y así sucesivamente, pero no quiere decir que el albacea tiene que hacer todo. También los herederos tienen que ayudarle en el cumplimiento de esa función. El albacea ya hizo el proyecto, pero si no se le aprueban por medio de los herederos, va a tener que seguir haciendo el inventario una y otra vez. Antes de seguir, yo quiero preguntarte a ti como mi seguidor, ¿ya te suscribiste a este canal? ¿Ya me sigues? Puedes ver más videos de esta materia o de derecho o de psicología si te suscribes y activas la campanita. Subo temas de psicología y de derecho casi cada semana. Continuamos. Una función muy importante que también nos señala el artículo 3455 es la defensa en juicio y fuera de él, así como la herencia, como la validez del testamento, conforme a derecho. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el albacea, como ya les dije hace rato, tiene que proteger los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Y si a lo mejor existió un robo o una invasión de un inmueble o una desaparición de algo, pues el albacea tiene esa representación para poder ejercer las transacciones correspondientes con el fin de proteger los bienes que forman parte de la herencia, como si él fuera el titular. Si una persona invadió un inmueble de lo que forman parte de la herencia, tiene que iniciar el juicio reivindicatorio. Si no se tiene la escritura, pero se tiene el contrato privado de compraventa al nombre del autor de la sucesión, pues puede iniciar la acción plenaria de posesión. Puede también iniciar los juicios ejecutivos en contra de los deudores del autor de la sucesión, porque el autor de la sucesión pudo haber tenido también deudores a su favor, y por esa circunstancia puede exigirse que se paguen esas deudas que se tuvo con el de cuyos. Todo lo que tenga que hacer el albacea para proteger la masa hereditaria está protegido por la ley. Otra obligación que tiene el albacea es la de representar la sucesión en todos los juicios que hubiera de promoverse en nombre o que se promoviera contra ella. Ok, aquí es donde entra la confusión en el mismo artículo 3455, fracción novena, porque nos dice claramente que también tiene como función la representación de la sucesión, y aquí, a mi parecer, comete un error la propia ley, porque ya dijimos que el albacea no representa la sucesión, porque la sucesión no es una persona, ni es persona física, ni es persona moral. En la práctica jurídica se señala fulanito de tal, su sucesión contra perenganito, pero no se debe desde así, debe tomar en cuenta de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, fulanito de tal, albacea y representante de los herederos de la sucesión de perenganito de tal. Esa es la utilización correcta del lenguaje jurídico. Por eso es muy importante que sepamos utilizar bien las palabras y que no nada más nos dejemos llevar por el argot que se dice comúnmente. El albacea, una vez que es nombrado por el juez, también tiene la obligación especial. ¿Y cuál es? Pues bueno, garantizar su encargo. ¿Qué tal si en un momento dado ese albacea no cumple con todas las formalidades correspondientes? Pues puede ocasionarle daños a la sucesión, y esto demerita el patrimonio que le pudiera corresponder a los propios herederos. Si el albacea también forma parte de ellos, los mismos herederos pueden eximir la garantía. Esto es, ¿sabes qué, hermano? Mira, nosotros, como si nada, consideramos que tú eres parte de la sucesión, no es necesario que tú garantices el cargo. ¿Y cómo se garantiza ese cargo? Pues bueno, a través de una prenda, de una fianza, de una hipoteca, etcétera.
Aquí me salté uno que se llama el pago periódico de los herederos. Aquí sería otra función más de la albacea, ¿no? El pago periódico de los herederos, de lo que corresponde a los frutos y productos de los bienes hereditarios dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo por el albacea. Los herederos en común acuerdo fijarán la cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración, en el número y sueldo de los dependientes, la forma de los pagos de la carga de la herencia, la suma que cada heredero debe de entregar periódicamente a la albacea de los frutos pues, del haber hereditario y pues, a la fecha de cada entrega. Si los herederos no llegan a hacer un acuerdo o si alguno de ellos es menor, digámoslo así, de edad, el juez resolverá sobre 3 puntos. 1. La liquidación de los frutos civiles. Se hará mensualmente. Aquí también la liquidación de los frutos industriales o de los productos de una industria o negociación se harán dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada ejercicio fiscal, sin que cada disposición impida que los herederos pues acuerden el pago de anticipos según la situación de aquellas. Pues ya estamos llegando a lo que es el final de este video. Yo creo que vamos a hablar ya hasta aquí, porque pues ya nos alargamos bastante con lo que es este pequeño tema. Yo creo que pues ahí la dejamos, eso es todo. Yo soy Jesús Pérez Mitre Arango. Espero se suscriban a mi canal si les interesa este tipo de temas, este tipo de cosas, porque pues subo videos cada semana, a veces cada 15 días, acerca de lo que son pues temas de derecho, de psicología, sí, cultura general, que no he subido la verdad, pero pues aquí estoy para servirles. Un gusto y estamos en contacto. Adiós.